Considero que la dimensión central para definir al derecho es su dimensión como sistema normativo, aunque valorando las aproximaciones sociológicas y axiológicas como aproximaciones válidas que se concretan en escenarios parciales. Por eso la dimensión normativa debe considerar por una parte la realidad social y por otra los valores y los fines del derecho para alcanzar una visión integrada y matizada, superando la rigidez de una estricta doctrina pura del derecho. Aceptando la importancia histórica del derecho natural y de las posiciones tópicas del derecho, vinculado a lo que es justo en el caso concreto, las descarto como dimensiones centrales de una definición del derecho a partir del tránsito a la modernidad, porque ignoran el papel decisivo que ocupa el poder, la idea de soberanía para la formación del derecho moderno. La comprensión de la relación del derecho con el poder y con la moral y de su característica propia de ser un sistema u ordenamiento de normas jurídicas condiciona una aproximación correcta. En el mundo moderno, la forma propia del poder, el Estado, rompe con el pluralismo de poderes de la Edad Media, sobre todo por la pretensión de monopolio en el uso de la fuerza legítima que convierta al derecho en derecho del Estado. La primera función del soberano, a partir de la definición de Juan Bodino, que se extiende a las doctrinas democráticas de la soberanía nacional o popular, será la de producir el derecho, forma de organización de la vida social para súbditos y ciudadanos planificada por ese poder soberano. Las demás formas de producción del derecho, que venían de la Edad Media, se integran poco a poco en el sistema como normas recibidas o delegadas en este o por este, es decir, que necesitan la aceptación de los órganos estatales competentes. Esta precisión vale para la costumbre, que será jurídica si es recibida en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido producida originariamente en la sociedad civil. También sirve para los contratos tradicionales del viejo derecho civil, como para los nuevos contratos colectivos del derecho laboral, en ambos casos como una forma de derecho delegado desde los órganos estatales y por medio de normas estatales competentes y posteriormente producidas también en la sociedad civil. Igualmente son normas recibidas las del derecho internacional, que en unos casos necesitan una recepción en el derecho interno y en otras se reciben directamente. En las normas del derecho comunitario, estas suponen un sistema autónomo con normas primarias y secundarias que se integran en el derecho de cada país a través de la Constitución, en España artículo 93, como reglamentos, directivas y decisiones internas. Tenemos, por consiguiente, normas directas producidas por los órganos estatales, poder constituyente, parlamento, gobierno, jueces y los que de estos traigan causa, y otras que son recibidas o delegadas. En el funcionamiento normal de una sociedad donde el derecho es obedecido habitualmente, se distinguen a veces difícilmente esos matices, pero aparecen muy claramente en las situaciones patológicas cuando una costumbre no es seguida o un contrato no es cumplido. En esos casos, la necesidad del apoyo de la fuerza de los órganos estatales para ejecutar lo que no es cumplido voluntariamente pone de relieve las consecuencias para el derecho moderno del monopolio en el uso de la fuerza legítima. El mismo procedimiento de actuación se produce cuando la desobediencia o la falta de eficacia aparecen en la aplicación de una norma estatal directa. Así se ve claro que la unidad del ordenamiento se escenifica mejor en la aplicación del derecho que en el origen del mismo. Varias fuentes y un solo procedimiento para el cumplimiento de las normas. El proceso de secularización del mundo moderno, que se ha desarrollado progresivamente en la historia, ha producido también la crisis del derecho natural, como forma directa de la influencia de la moral sobre el derecho, y también como forma de entender el sentido y el contenido de la misma idea de moral. A partir del discurso preliminar, Prolegómenos, en su número 11 del Derecho de la Guerra y de la Paz, de Grocio, y de la distinción entre derecho y moral que establecerá Tomasio, ambos en el siglo XVII, y también a partir de las tesis contractualistas de los autores del derecho natural racionalista protestante, para los cuales la libertad natural, para ser eficaz, tiene que convertirse en libertad civil, es decir, incorporarse al derecho positivo, la idea de que el derecho debe ser justo para ser considerado como tal comienza a debilitarse y a perder fuerza en la cultura jurídica. Contribuye también a ese cambio el pacto social que explica con el consentimiento el origen del poder político y su monopolio en la producción del derecho. Para Hobbes, la única regla del derecho natural será la de obedecer al derecho positivo.
Esta crisis del derecho natural tiene, pues, su origen en el progresivo asentamiento de las tesis liberales en las revoluciones del siglo XVIII. Los ideales del derecho natural, que eran los ideales de la burguesía ascendente, se realizan en el derecho positivo y dejan de ser necesarios en aquel momento de la cultura política y jurídica como derecho natural. Es el tiempo del positivismo, que se extiende por el siglo XIX y se prolonga hasta Kelsen, bien entrado el siglo XX, sin vuelta estable y consolidada al derecho natural, como pretendieron los autores de la reacción antimoderna y tradicionalista, contraria a los valores del derecho positivo y del Estado liberal democrático. Este movimiento de vuelta al derecho natural adquirió de todas formas nueva fuerza después de las grandes catástrofes durante la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, las bombas atómicas y los grandes daños a las poblaciones civiles, entre otros acontecimientos. Sin embargo, la presencia decisiva del poder soberano en la formación del derecho moderno hizo imposible la vuelta al justnaturalismo. De todas formas, la necesidad de asumir en el derecho positivo la existencia de valores, de dimensiones materiales para completar los contenidos de la validez, permitieron que aflorase una nueva forma de relación entre moral y derecho. En realidad, esa integración de dimensiones formales y de contenido para identificar al derecho válido estaba ya apuntada en el famoso artículo 16 de la Declaración de 1789, que exige, para que se pudiera hablar de Constitución, lo que sería sinónimo de derecho positivo, la separación de poderes, aspecto formal del derecho, y la garantía de los derechos humanos, aspecto material. Este punto de vista es el que me parece más adecuado para establecer un concepto del derecho propio de la cultura política y jurídica de la modernidad, donde se puede hablar de un modelo de derecho justo, históricamente situado y que he denominado positivismo corregido. Este modelo tiene las siguientes dimensiones. Primera, el derecho existe con independencia de su reconocimiento de una cierta moralidad. Todo ordenamiento jurídico expresa un punto de vista sobre la justicia. Tiene unos determinados contenidos morales, pero estos no determinan su juridicidad. Son necesarios para identificar al derecho junto con los órganos de producción y los procedimientos, pero vale cualquier contenido moral para que esté cumplido el trámite. Otra cosa es que desde el punto de vista histórico parezca más adecuada una ética pública que se sitúe en el ámbito de los valores liberales, democráticos, socialistas y republicanos. 2. Existe siempre una moralidad crítica si no está incorporada a un sistema de derecho positivo. En esa situación será un punto de vista, no el único posible, para juzgar a ese ordenamiento como justo o injusto. Si está incorporada al derecho positivo, se puede hablar de moral legalizada. Aparece así evidente que el concepto de derecho no utiliza solo criterios formales, órganos y procedimientos, como pretende el formalismo positivista kelseniano. Los contenidos materiales, ética pública en su origen, cuando son moral pública, son derecho al convertirse en moral legalizada. Así deben ser tratados, controlados o modificados desde las formas del derecho y por los órganos que sean competentes. Así tienen una flexibilidad y una capacidad de adaptarse a los momentos históricos impropias del derecho natural mucho más rígido. Y tercero, se debe señalar la importancia del poder político como hecho fundante básico que apoya la existencia de un sistema jurídico concreto. La inclusión de los valores de justicia, de los criterios de moralidad, de ética pública, como los valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, propios de una concepción democrática, dependerán de la voluntad del poder que asume e interioriza esos valores y esos fines. Solo un poder democrático apoya y desarrolla un derecho positivo democrático al asumir esos valores y esos principios como propios. La participación política, el sufragio universal, los derechos fundamentales como límites al poder y como promoción desde el poder, y todos los principios de identidad de un poder político democrático serán así muy importantes para juzgar un ordenamiento jurídico. También el valor seguridad, clave en el derecho moderno, ya en la monarquía absoluta, como realización de la paz y del monopolio en el uso de la fuerza legítima, cambia de sentido con la democracia. Ya no es solo seguridad como garantía del poder, sino principalmente seguridad como protección de las personas, ciudadanos y demás sometidos a un ordenamiento jurídico concreto. Desde esa nueva versión democrática del valor seguridad aparecerán las garantías personales y procesales, los derechos de seguridad jurídica en la detención y en la prisión y en el proceso, especialmente en el penal.
La legitimidad del poder y la justicia del derecho son las dos caras de una misma moneda, donde la ética pública carece de otro cauce para acceder al derecho que no sea el poder soberano. En nuestro tiempo histórico, un sistema jurídico justo, o al menos que tiende a la justicia, más que otros contemporáneos con los que se le pueda comparar, es siempre un poder apoyado en un poder, es siempre un sistema apoyado en un poder democrático, el del Estado parlamentario representativo, que no tiene concurrencia de ningún otro modelo, al menos alternativo, al menos hasta ahora. Se puede decir que para definir al derecho habría que responder a tres preguntas: ¿quién manda, cómo se manda y qué se manda?, como ya hemos apuntado. La respuesta constituye la norma de identificación del sistema jurídico, y cuando se compara una norma concreta con esta, situada en el rango superior de la jerarquía normativa, como parte esencial de la Constitución, se puede decir si pertenece o no a esa Constitución, a ese ordenamiento. ¿Quién manda? Representa saber cuál es el órgano productor de normas jurídicas, partiendo del soberano y llegando hasta el último funcionario, pasando por el Parlamento o los parlamentos en el caso de los Estados compuestos, funcionalmente federales como España, por el Gobierno central y los de las comunidades autónomas y por los jueces y tribunales. ¿Cómo se manda? Es la respuesta a los procedimientos adecuados para que una norma sea producida regularmente a partir del principio del gobierno de las leyes frente al principio premoderno y no democrático del gobierno de los hombres. Eso supone, según sea el tipo de norma que se pretende producir, la utilización de procedimientos parlamentarios, ejecutivos, administrativos o judiciales. Esas reglas procedimentales en un sistema constitucional democrático deben ser siempre seguidas para obtener la producción normativa buscada. De los contenidos materiales, valores, principios y derechos se puede discrepar, incluso de aquellos que están en la raíz del sistema, pero solo dejan de ser válidos si se cambian respetando los procedimientos, especialmente el principio de las mayorías, y evitando siempre que el escenario suponga un claro y presente peligro de violencia, lo que excluye cualquier legitimidad de los promotores y de los intervinientes en ese cambio. En los casos normales, cuando el ordenamiento jurídico lo acepte, en la Constitución, en la ley o en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, solo cabe en las discrepancias la objeción de conciencia, siempre que se reconozca por las leyes o por la Constitución o por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué se manda? Se incorporan en esta respuesta contenidos materiales de ética pública. Esos son, por ejemplo, los valores superiores del artículo 1.1 de la Constitución española vigente desde 1978, los principios que dirigen y sirven para interpretar el sistema o subsistemas dentro del ordenamiento y los derechos fundamentales que actúan como derechos subjetivos, libertades, potestades o inmunidades y también como principios que guían la producción e interpretación del derecho. Una norma será reconocida como perteneciente al ordenamiento si está producida por el órgano competente de acuerdo con el procedimiento adecuado y si está conforme con los valores, principios y derechos que forman parte de la Constitución material y siempre que no haya sido derogada. La respuesta adecuada a estas tres preguntas y resueltos los problemas que plantean y por consiguiente funcionando correctamente el ordenamiento de que se trata, se podrá contestar al tema radical de la legitimidad y de la justicia que justifica ¿por qué se manda? Supone reconocer que el tipo de ordenamiento que responde a las preguntas anteriores tiene en su base el respeto a la dignidad de la persona como fundamento y razón de la convivencia. Finalmente se abre con la respuesta a la última pregunta, que legitima la existencia de la filosofía del derecho, la última de las preguntas relevantes para comprender a una sociedad política y jurídica bien ordenada. ¿Por qué se obedece? Que tiene el vínculo con la respuesta de los ciudadanos ante el derecho y ofrece buenas razones para defender la obediencia como la opción más razonable en una sociedad abierta y libre. Estas reflexiones son el producto de un trabajo de más de 45 años con publicaciones, libros, artículos científicos, etcétera. En esta lección jubilar he intentado hacer la síntesis de mis conclusiones más relevantes. Pero también en este mundo académico, en la reflexión de los profesores, se debe tener muy presente el talante, la forma de aproximarse a la realidad, el proyecto de vida en que se inserta la docencia y la investigación. Kelsen respondió a un alto funcionario austriaco ya jubilado
sobre cuáles eran las experiencias fundamentales que como hombre y como profesor había tenido a lo largo de su vida. Una parte de la respuesta de Kelsen es significativa para entender la necesaria humanidad de un profesor. Una reflexión quisiera yo expresar, que en una vida esencialmente desenvuelta entre hombres de ciencia, es importante ante todo el carácter moral del hombre, que el amor a la verdad, el autoconocimiento, la paciencia, la voluntad de no hacer mal a nadie y de controlar tanto como sea posible el afán natural de sobresalir, no son menos importantes que el saber objetivo, y que estas propiedades del carácter tienen influencia aún en los resultados del trabajo científico. Siempre me han hecho pensar esas palabras del autor de la teoría pura. Algunos colegas, al contrastarlas con un modelo antitético, presentan formas insufribles con una alta opinión de sí mismos y un desprecio mal disimulado por muchos compañeros. También una convicción de que tienen una superioridad intelectual incontestable y que los demás les deben veneración e incluso sumisión, siempre de malas formas. No es este el buen camino para el conocimiento, que necesita moderación, modestia, buen estilo, comprensión y respeto. Espero haber estado siempre a la altura de la línea defendida por Kelsen, pese a haber ocupado durante algunos años cargos políticos relevantes y he actuado también en situaciones igualmente relevantes. Siempre he pretendido que estuvieran presentes mis formas y mi talante de profesor. Eso es lo que en mi libro La España Civil he llamado la forja de un profesor, donde sobre todo reflexiono sobre mis maestros y mis discípulos. Si alguna vez he abandonado ese buen camino, es obligatorio pedir disculpas de corazón a quien haya podido ofender o disgustar. He valorado mucho la posición de Horacio cuando decía que el sabio ya no es sabio y el justo no es justo si el amor que a la virtud profesan es exagerado, lo que recuperó Montesquieu en el siglo de las luces cuando afirmaba que hasta la virtud debe tener sus límites. Muchas veces un buen profesor ha oscurecido su imagen con intemperancias verbales o con acciones crispadas. Otros han lucido sus virtudes académicas fortalecidas por su modestia, por su sencillez, por su discreción y por su distanciamiento del paradigma del éxito. Bobbio, en De Senectute, esa gran obra donde explica la situación de un viejo profesor, dirá en este sentido, refiriéndose a las virtudes del profesor laico, en contraposición a quien cree en las virtudes teológicas. Las virtudes del laico son otras, dice Bobbio: el rigor científico, la duda metódica, la moderación, no prevaricar, la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, virtudes mundanas y civiles. Siempre he intentado seguir este segundo camino, evitando el autismo, la descalificación, la autocomplacencia, el desprecio, la burla, que muchas veces están presentes en las relaciones entre profesores. Algunos del primer modelo pueden deslumbrar, pero solo ilumina al profesor que construya su reflexión desde el respeto y desde la comprensión de las razones de los otros. Un personaje del Don Carlos de Schiller dirá, dirigiéndose al rey, esta frase que es una condena a ese modelo de profesor autosuficiente y egoísta que cree que su grandeza consiste en bastarse a sí mismo. Si reducís al hombre a una música salida de vuestra arpa, ¿quién se complacerá con vos en la armonía? Por eso estoy muy orgulloso a esta altura de mi vida de haber podido vivir en el modelo de una relación entre maestros de los que he aprendido mucho y de discípulos con los que he vaciado para contribuir a su máxima madurez. Esa es la mejor compañía en el mundo universitario, situarse en la hermosa fila de que hablaba Goethe, que garantiza la continuidad del saber. En ese contexto, siempre he intentado que el ejercicio de mi razón en la docencia y en la investigación se situase en un ámbito de ejercicio autónomo de la propia voluntad, lo que proporciona una cierta felicidad, una plenitud espiritual identificable con la idea kantiana de autonomía. Esa sería también la soledad difícil de transmitir del intelectual independiente que puede personificar el Rousseau de la rêverie du promeneur solitaire. Ese estatuto del profesor solitario en su razón que tenía en Grecia la superior dignidad entre todas las posibles formas de la vida humana. Con una perspectiva laica no se pretende, al afrontar así la vida, la inmortalidad en el sentido cristiano, sino más modesta y sencillamente la siembra de semillas para el tiempo que ha de venir,
con la prolongación de las propias ideas que otros podrían conocer más adelante. Por eso la cultura es la forma de buscar compañía por el creador de ideas que se proyectan y se prolongan en sus semejantes. Me gustaría ser así y que en el futuro me recordasen así. Muchas gracias.